Muy buenos días, hermanos. Van a abrir sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 1 y vamos a leer versículos 1 y 2. Hoy nos corresponde centrarnos en el versículo número 2. Estamos en un gran desafío y es estudiar la palabra de Dios versículo a versículo en el libro de Apocalipsis, un desafío extraordinariamente grande para nosotros porque no es fácil estudiar el libro de Apocalipsis por muchísimas posturas que hay, pero estamos con esa tarea y esperamos sea de provecho para todos. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Nos vamos a centrar hoy en el versículo 2, que dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Nosotros estamos hablando en aspectos de la introducción de este libro sobre el propósito principal o el tema principal del libro de Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo. Que esa revelación de Jesucristo es dada a través de el ángel de Dios para un siervo o un apóstol que es Juan, y luego en el versículo 2 nos dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Una de las palabras o una palabra que se repite en este versículo es la palabra testimonio, versículo 2. El testimonio de la palabra y el testimonio de Jesucristo, y luego en tercer lugar nos va a hablar del testimonio de Juan, que ha visto y atestigua con fidelidad de las cosas que él ha recibido o ha escuchado. Entonces lo que yo quiero que hablemos hoy es justamente del testimonio de la palabra y del testigo que da testimonio de la palabra. Entonces vamos a hablar del fiel testigo y testimonio de la palabra de Dios. La palabra testimonio, muchísimos hemos entendido que tiene una seria connotación con la palabra o con la idea o con la realidad del martirio o de ser mártir por causa del evangelio o por causa de la palabra. Sin embargo, esa connotación de la palabra testimonio con martirio no era común en el primer siglo, no era común en ese periodo histórico en el cual se está escribiendo el Apocalipsis. La connotación de la palabra mártir relacionada con testimonio es posterior al primer siglo, cuando comienzan las persecuciones imperiales, especialmente al final del periodo de Domiciano. Entonces es muy probable que la palabra testimonio en este versículo no tenga que ver con martirio, cosa que posteriormente tiene una relación directa con esta palabra o con esta realidad del martirio. ¿Qué es lo que nos va a indicar aquí la palabra testimonio? La palabra testimonio nos va a indicar que hay un mensaje para dar, que hay unos testigos fieles que pueden dar a conocer este mensaje y que este testimonio que se va a dar es la autenticación o la validación del mensaje para darnos a entender que estas realidades o estos hechos que se narran son reales, son verídicos y que tienen que ser tenidos en cuenta. Muchísimas personas cuando van al estudio de la Biblia van buscando en la Biblia promesas para ellos. Cuando una persona estudia la Biblia buscando promesas, pues va a encontrar muchas promesas, pero no va a poder encontrar el testimonio de la palabra y el testimonio de Jesucristo, porque su único interés es estudiar la Biblia a la luz de las promesas. Hay muchas otras personas que creen que una función o un propósito principal de la palabra es darnos historias. Y estudian la Biblia encontrando historias verídicas, historias reales, historias interesantes, la memorizan, la analizan, pero no intentando o descubriendo la palabra de Dios. Es decir, ¿cuál es el propósito principal de la palabra de Dios? ¿Darnos promesas? ¿Revelarnos historias reales? ¿Mostrarnos doctrinas? ¿O el propósito principal de la palabra de Dios es darnos el conocimiento adecuado de Dios, darnos el testimonio adecuado de Dios, instruirnos para que nosotros podamos vivir y podamos ser corregidos para Él? Si nuestro interés al estudiar la palabra es estudiar promesas, o estudiar historias, o estudiar doctrinas,
Pues vamos a encontrar en la Biblia, pero no vamos a encontrar realmente el mensaje del que abarca las Escrituras. Primera de Juan capítulo 5, versículo 3 al 9 dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. En este texto, al igual que en el versículo 2 del capítulo 1 de Apocalipsis, se repite una y otra vez la palabra testimonio, es decir, se atestigua o se da a conocer verdades, conocimientos, hechos y realidades históricas poderosas que nos muestran el mensaje de Dios. ¿Quién es el que da testimonio de Dios? Ahí nos dice, ¿cierto? Dios mismo, Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, atestiguan claramente del testimonio de Dios o del mensaje de Dios, y ese testimonio es verdadero. Entonces, el tema que nosotros queremos analizar hoy es sobre los testigos y el testimonio. Fiel, testigo y testimonio. Y vamos a ver en esta mañana tres testigos que se nos van a presentar aquí en este versículo y en toda la Escritura, y tres testimonios, a ver si estos tres testigos y tres testimonios concuerdan para mostrarnos el mensaje de Dios. Cuando hay algún hecho o algún acontecimiento o algún juicio, siempre se va a pedir testigos. Ese es uno de los insumos o de los componentes en cualquier juicio o en cualquier proceso: presentar testigos. ¿Qué se busca de un testigo? Que presente un testimonio, ¿cierto? Que dé un testimonio y se analiza a ver si ese testimonio es real, si es cierto o si tiene inconsistencia. Si ese testigo y ese testimonio que ese testigo da es real, pues eso va a contribuir como parte integral del juicio para condenar o para absolver a la persona que se está sindicando. Entonces, en este texto nosotros vamos a encontrar tres testimonios. Pero es evidente que si hay tres testimonios en este versículo, es porque hay tres testigos, que son los que presentan el testimonio y los que dan razón de este conocimiento. La primera parte del versículo dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Está hablando específicamente del apóstol Juan, que fue llamado por Dios como siervo de Jesucristo para dar a conocer la revelación, y que Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Es decir, el primer testigo y el primer testimonio que se va a recibir en esta primera parte del versículo es el testimonio de la palabra. Es el testimonio de la palabra y la palabra misma como testigo, dando a conocer el mensaje de Dios. ¿Qué es lo que da a entender esta primera parte del versículo? Lo que Juan nos va a enseñar en esta primera parte es que la palabra de Dios, que se refiere o se resume en los mandamientos de Dios, o es decir, todo el Antiguo Testamento, es un fiel testigo y un fiel testimonio de que Jesucristo es real. Lo que hace mención o alusión el apóstol Juan en esta primera parte es que todo el Antiguo Testamento, o todos los escritos del Antiguo Testamento que tenían ellos en su poder y que habían conocido y habían proclamado, son un fiel testimonio de la verdad de Dios o de la revelación de Dios que nos vino a través de los escritos del Antiguo Testamento. Eso es muy importante para nosotros, especialmente para los que tienen dificultad en articular o en ver la unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento. Muchos piensan que Antiguo Testamento es una cosa y Nuevo Testamento es otra cosa, que son dos historias totalmente separadas, que son dos realidades del mensaje de Dios totalmente opuestas. Muchos se atreven incluso a decir que el Antiguo Testamento es un referente histórico y cultural solamente,
para el pueblo de Israel, pero que no tiene ningún valor ni ninguna incidencia aplicativa, ni pastoral, ni teológica para nosotros hoy. Ese es un gran error. Ese es un error terrible, porque si nosotros desconocemos todo el Antiguo Testamento, nos quedamos sin piso para poder entender el Nuevo Testamento, y nos quedamos sin contenido histórico y cultural y sin fundamento. Y si despreciamos todo el Antiguo Testamento, nos quedamos sin la promesa de la redención, y sin la promesa del pacto, y nos quedamos sin Jesucristo en el Antiguo Testamento. Son muchas las personas que ven el Antiguo Testamento simplemente como un referente histórico. No ven allí ningún valor. Muchos lo ven simplemente como cultura judía. Es decir, es un referente cultural para los judíos, pero para nosotros no tiene ningún valor. A nosotros solo nos interesa el Nuevo Testamento. Es lo que dicen muchos. Y muchos se han equivocado. Inclusive muchos se adhieren solamente a la teología del Nuevo Testamento. Y no proclaman, ni leen, ni estudian, ni se fundamentan en las enseñanzas del Antiguo Testamento. ¿Eso sería un fiel testimonio de Dios? ¿Desconocer el Antiguo Testamento? Por supuesto que no, porque estamos hablando de básicamente 4000 años de historia en el Antiguo Testamento. Y si desconocemos esos 4000 años de historia, nosotros nos quedamos sin fundamento para poder entender el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el valor del Antiguo Testamento para nosotros? Que el Antiguo Testamento revela a Dios. Revela clara y contundentemente a Dios, y revela de manera perfecta, con símbolos y con metáforas, a Jesucristo, el Cordero de Dios. El Antiguo Testamento no solamente revela a Dios creador, no solamente revela la existencia de Dios, sino que el Antiguo Testamento revela el plan redentor de Dios en Cristo Jesús para su pueblo elegido. El Antiguo Testamento es un referente obligado para todos nosotros. Nosotros necesitamos leer el Antiguo Testamento todos los días, y en nuestros cultos y en nuestras celebraciones tenemos que recurrir al Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento da un fiel testimonio de Dios y da un fiel testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es el propósito del Apocalipsis? Revelarnos a Jesucristo, la revelación de Jesucristo. ¿Dónde tenemos nosotros contenido para poder entender la revelación de Jesucristo? En el Antiguo Testamento. ¿Qué profetas enseñaron sobre Jesucristo en el Antiguo Testamento? Absolutamente todos. Todos los profetas, todos los sacerdotes, todo el sistema real o monárquico del Antiguo Testamento anuncia la venida y la existencia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Si ustedes y yo no leemos el Antiguo Testamento y no aceptamos el Antiguo Testamento como fiel revelación de Jesucristo, nosotros nos quedamos sin gran parte del mensaje de la redención. Y estaríamos mutilando la Escritura y, por supuesto, estaríamos en serios problemas según la revelación de Jesucristo que Dios dio a su siervo Juan. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Juan? Cuando Juan recibe la revelación de Jesucristo, esa revelación se va a fundamentar en básicamente dos hechos grandes que el pueblo del momento conocía, y el primer hecho es los escritos del Antiguo Testamento. Por eso la primera parte del versículo dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Es decir, que la palabra de Dios escrita en ese momento para los judíos y para los creyentes que comprendía el Antiguo Testamento era un fiel insumo o un fiel soporte documental para entender la revelación de Jesucristo. Y esto es supremamente importante, porque muchos de nosotros pensamos que el Apocalipsis es simple y llanamente una visión. Y muchos se fundamentan en visiones contemporáneas diciendo, pero es que el apóstol Juan tuvo una visión y la escribió. Yo también puedo tener hoy una visión y la escribo y la registro y es fiel testimonio. Pero ¿saben sobre qué se basó la visión del apóstol Juan? Sobre todos los escritos del Antiguo Testamento, que dan testimonio fiel de la palabra de Dios, que son los mandamientos y el contenido fiel de la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es el primer testigo que nosotros tenemos sobre la existencia de Dios y sobre el plan de la redención? La palabra de Dios. El primer testigo que nosotros tenemos es la palabra inerrante de Dios, que Dios quiso dejar por escrito desde la antigüedad,
usando a los profetas y a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Ese es el fiel testigo. Ahora, ese testigo que da testimonio de la realidad de Dios y de la realidad de la redención, ¿es un testimonio fiel o no es fiable? La Biblia dice que la palabra de Dios es inerrante, ¿sí?, que es infalible y que es verdadera, que es un testimonio fiel, que es un testimonio seguro que nosotros tenemos sobre Dios. Entonces, cuando ustedes y yo leemos el Antiguo Testamento, lo debemos leer con la plena convicción que es palabra de Dios y que es palabra fiel, segura y verdadera para nosotros y que representa un testimonio completo de todo el plan de la redención. Cuando abrimos la Escritura, desde el primer libro, en los primeros capítulos, se nos anuncia el plan de la redención. ¿Quién es el que va a cumplir esa promesa de redención? Jesucristo. Jesucristo es el Redentor, pero Jesucristo es el que nos da la promesa de la redención y a través de diversos símbolos en el Antiguo Testamento nos muestra su fiel cumplimiento. Jesucristo está presente en toda la Escritura del Antiguo Testamento. No hay un libro de la Biblia. Aún aquellos que no mencionan a Dios también nos presentan el mensaje del Evangelio. Cada parte del Antiguo Testamento nos revela a Jesucristo a través de símbolos, a través de metáforas, pero luego en el Apocalipsis se nos va a revelar de otra forma que no había sido revelada, pero tomando como base documental e histórica todo el Antiguo Testamento. Es decir, el testimonio que el apóstol Juan recibe es el testimonio de la palabra de Dios. Ahora, hay alguna discusión entre algunos que analizan la gramática griega en la cual fue escrito el libro de Apocalipsis, sobre si ese sustantivo o ese genitivo testificar o testimonio es subjetivo o objetivo. Esa es una discusión que los teólogos tienen y muchos de ellos dicen no, testificar es objetivo, es decir, alguien testifica de alguien. Es un testimonio abierto, público, y otros son los que llegan en su discusión a decir, no, ese sustantivo o ese genitivo lo que está haciendo es una presentación del testimonio, pero no objetivo, sino subjetivo. ¿Qué significa eso? Los que dicen que el testimonio de Dios es objetivo, lo que están diciendo es, alguien vio y objetivamente comunica lo que él vio. Y los que dicen que ese término testificar en ese versículo no es objetivo sino subjetivo, ellos dicen, no fue que alguien vio y testificó, sino que ese mismo testigo a sí mismo se autorreveló o se dio a conocer. Es decir, que la palabra testimonio en el versículo 2 de la palabra de Dios no sería que alguien testificó de la palabra, sino que Dios mismo subjetivamente se autorreveló a sí mismo a través de la palabra de Dios. ¿Cuáles serían el concepto más adecuado para nosotros adherirnos? Que hubo testigos oculares que vieron y testificaron de la palabra y le dieron valor, o que Dios mismo se autorrevela a sí mismo de manera subjetiva a través de la palabra de Dios. La respuesta es la segunda. La respuesta es que nosotros creemos que ese sustantivo es subjetivo, es decir, Dios mismo se autorrevela en la palabra de tal manera que Él no necesita que nadie dé testimonio de Él, sino que Él mismo testifica de sí mismo, de la veracidad de sus escritos, de la veracidad de sus hechos, de la veracidad de su plan, de tal manera que Él no necesita que nadie testifique de Él, porque Él testifica y su testimonio es fiel y verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una pequeña distinción que hace una gran diferencia. Nosotros creemos que no es Juan el que da testimonio de Dios y que por Juan dar el testimonio es verdadero, lo cual sería algo objetivo. Nosotros creemos que es Dios mismo el que da testimonio de sí mismo y que por Él dar testimonio de sí mismo o Él revelarse a sí mismo, su testimonio es verdadero. Porque Él no necesita que nada ni nadie dé testimonio de Él, porque Él mismo testifica de sí mismo, de su plan, de su propósito, de la veracidad de sus hechos, de tal manera que es contundente su testimonio. ¿No les parece extraordinario esa distinción? Estamos frente a un aspecto del carácter de Dios, en el versículo 2, al igual que en el versículo 1. Ese aspecto del carácter de Dios se llama la autorrevelación de Dios.
Dios es Dios no porque nosotros lo hayamos descubierto. Dios es Dios no porque nosotros lo hayamos creído, nos parezca y podamos proclamar su mensaje. Dios es Dios porque Él se revela a sí mismo. Y podamos creer en Él o no, podamos proclamar su mensaje o no, Él es Dios. Porque Él se dio a conocer a sí mismo. Ese es un aspecto extraordinario de la revelación de nuestro Dios. El versículo primero dice la revelación de Jesucristo. Pudiésemos inclusive ir un poco más y pudiéramos decir la autorrevelación de Dios. Es decir, Jesucristo se revela a sí mismo. ¿Cómo se revela? Primera parte del versículo 2. Por su palabra o por sus mandamientos que nos quedaron escritos y que son fiel registro de su propósito y de su mensaje. Apocalipsis capítulo 1 versículo 9 dice: yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Qué hace que Juan esté en esa isla exiliado y que él pueda escribir con relación a Jesucristo? ¿Qué es lo que hace? Es la palabra de Dios, es decir, en el cumplimiento exacto de toda la palabra de Dios, Juan es llevado a esta isla como exiliado y como llamado para escribir sobre la palabra de Jesucristo. Juan no dijo, bueno, yo no tengo planes para este año y voy a inventarme un plan, y el plan que voy a crear o a generar es un proyecto para escribir un libro. Juan no dijo, bueno, aprovechando que estoy en el exilio, voy a coger lápiz y papel y voy a escribir una historia que me parece interesante que nadie ha escrito. No, él no escribió a causa del exilio, él no escribió a causa de que estaba solo y con tiempo suficiente. Juan escribió a causa o por causa de la palabra de Dios. Es decir, él es llevado a escribir y llevado a testificar a causa de la autorrevelación que Dios da en su palabra en sí mismo. Recordemos, queridos hermanos, que un postulado de la teología liberal dice lo siguiente: la Biblia no es palabra de Dios, la Biblia se hace palabra de Dios. La Biblia es un libro como cualquier otro documento histórico, con unos buenos registros arqueológicos e históricos y documentales, pero la Biblia se hace o se constituye palabra de Dios cuando yo la recibo y la creo. Mientras tanto, pues es un libro cualquiera. Solo cuando yo puedo creerla y recibirla, se hace para mí palabra de Dios. ¿Eso es una enseñanza verdadera o falsa? Falsa. Porque la Biblia es palabra de Dios en sí misma. La pueda creer o no la pueda creer, la pueda aceptar o no, tenga dudas o no, la Biblia es palabra absoluta de Dios, indistintamente de mi postura o de mi disposición para creer o de mi entendimiento de ella, es palabra fiel de Dios. Por eso podemos decir que el primer testigo que Dios nos ha dejado de su mensaje y de su redención es su palabra. Su palabra es fiel testigo y fiel testimonio de la existencia y la realidad de Dios. La segunda parte del versículo dice, y del testimonio de Jesucristo. Esa es la segunda parte del versículo, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Hay dos testigos aquí y hay dos testimonios que están atestiguando un mismo hecho y un mismo propósito. El primer testigo se llama la palabra, que da testimonio de Dios y del plan de redención. El segundo testigo se llama Jesucristo, que da testimonio del mismo plan de redención y del mismo Redentor que es Jesucristo mismo. Estamos frente a dos testigos. Recordemos que eso es algo importante para validar una información o para establecer un juicio. La Biblia dice que es necesario que en boca de 2 o de 3 testigos conste toda palabra. Nunca se puede recibir un solo testigo o un solo testimonio, porque no tendría validez el juicio. Se podría impugnar el resultado. Podríamos decir que es viciado el resultado, que es sesgado, porque solo se tomó un testigo y un solo testimonio. Y probablemente no da validez o no da todo el valor que se requiere. En este texto nosotros estamos viendo que hay dos testigos.
El primer testigo es un testigo que se llama la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, los registros de Dios que equivalen a 4000 años de historia. Es decir, todo el Antiguo Testamento, que autentican con veracidad y con lujo de detalles la existencia de Dios y la existencia del plan de redención. El segundo testigo se llama Jesucristo. Jesucristo es testigo histórico, testigo real, testigo humanado, testigo que se presentó en medio de los discípulos y vivió en la tierra para dar testimonio del cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Ahora, alguien pudiera decir que la palabra y Jesucristo son dos testigos diferentes que presentan testimonios totalmente contrarios, pero no es eso lo que la Biblia nos va a enseñar. Lo que la Biblia nos va a enseñar es que el testimonio de la palabra es el testimonio que Jesucristo va a dar. Es decir, no hay contradicción ni en los testigos ni en los testimonios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el verbo hecho carne, es decir, es el cumplimiento encarnado de todas las profecías y de todas las enseñanzas del Antiguo Testamento. Jesucristo no es otro testigo, sino es el mismo testigo, que atestigua de los mismos hechos que estaban históricamente registrados, que habían sido históricamente prometidos y que Jesucristo los atestigua, no bajo la premisa de la promesa, sino bajo la premisa del cumplimiento. Antiguo Testamento, promesa de redención; Nuevo Testamento, cumplimiento de esa promesa del pacto de redención. El mismo testimonio va a dar la palabra y el mismo testimonio va a dar Jesucristo con relación a la palabra de Dios. Esto es muy importante, queridos hermanos. En varias oportunidades en el Nuevo Testamento se usa la expresión testimonio de Jesucristo. Yo quiero que vayan conmigo en Apocalipsis 19:13. Dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Recuerdan que dice capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de San Juan? En el principio era el verbo, es decir, la palabra o los documentos o los escritos o los mandamientos de Dios antiguos de la primera dispensación. Dice: y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Apocalipsis 19:13 va a usar la misma expresión que usa el apóstol Juan en el Evangelio, en el capítulo 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero luego aquí en este capítulo de Apocalipsis dice: y su nombre es el Verbo de Dios. Recordemos que esas son razones para decir nuevamente que el apóstol Juan fue el que escribió este libro, al igual que escribió el Evangelio, porque va a usar una expresión que solo se usa en el Evangelio de Juan y luego se va a repetir en Apocalipsis. El Verbo de Dios, es decir, el que fue hecho carne, el que encarnó o el que cumplió plenamente los escritos del Antiguo Testamento. Luego en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es un equivalente para el testimonio de la palabra? Los mandamientos de Dios. Y para el testimonio de Jesucristo, es decir, lo que nos está diciendo este versículo de capítulo 1, versículo 2 es: el testimonio que se está recibiendo es el testimonio del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son los dos testigos que tenemos? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Promesa de redención, cumplimiento de redención. La palabra en el Antiguo Testamento fidedigna y Jesucristo, que cumple plenamente la palabra, dan testimonio de la revelación y cumplimiento de Jesucristo, y Juan va a escribir sobre esos dos aspectos de la revelación. Eso es importante, queridos hermanos, porque en primer lugar muestran el valor exacto de la palabra. Antiguo y Nuevo Testamento es la palabra fiel de Dios. Por eso no somos neotestamentarios ni veterotestamentarios solamente. Nosotros creemos en toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios lo creemos y lo proclamamos porque son fieles testigos del cumplimiento de las promesas de la redención. Y luego, si miramos en Apocalipsis 19:10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús.
Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Ustedes saben cuántas veces en Apocalipsis aparece la expresión testimonio de Jesús o testimonio de Jesucristo? Entendiendo toda la simbología de los números de Apocalipsis, ¿cuántas veces puede aparecer? 7 veces. 7 veces aparece esa expresión. Es decir, es una expresión importante en el libro de Apocalipsis. El testimonio de Jesucristo. Ahora, ¿a qué se refiere la Escritura cuando dice y del testimonio de Jesucristo? Se refiere a la revelación de Jesucristo, a la encarnación de Jesucristo y al cumplimiento perfecto y exacto de todas las profecías del Antiguo Testamento que Jesucristo cumplió cuando estuvo en su manifestación histórica aquí en la tierra. Es decir, de todo lo que hablaba el Antiguo Testamento, Jesucristo lo cumple. Eso es lo que está diciendo aquí. Jesucristo vino a cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento que durante 4000 años se anunciaron. Jesucristo vino y las cumplió. Tenemos testigo y testimonio fiel del mensaje. Tenemos veracidad que todos los hechos del Antiguo Testamento fueron cumplidos por Jesucristo. Apocalipsis 24 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ese texto es muy importante, dice, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Nuevamente pone los dos aspectos de la revelación, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, promesa de redención, cumplimiento de redención. Ahora, ese texto que acabamos de leer, Apocalipsis 24, relaciona el testimonio de Jesucristo con una condición o consecuencia natural que enfrentan los testigos por causa del Evangelio. ¿Cuál es esa condición? El martirio, ¿sí? La muerte a causa del testimonio. Ahora, ya dijimos que en este sentido también, en la segunda parte del texto, el testimonio que Jesucristo da es subjetivo u objetivo. Es subjetivo, porque no es que Juan testifica de Jesús, es que Jesús testifica de sí mismo. Jesús se presenta como vivo, como real, como fiel cumplimiento. Jesús mismo dijo, yo soy el Cordero de Dios. Jesús mismo dijo, yo soy el cumplimiento de las profecías. Recuerden que el apóstol Juan en 7 oportunidades en el Evangelio presenta lo que se llaman los gran yo soy. Y no fue Juan el que dijo, yo sé que Jesús es. ¿Qué dijo el evangelista? Tomando las palabras de Jesús, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida. Jesucristo se revela a sí mismo, se da a conocer de manera personal, de manera real. Él no necesita que otros testifiquen de Él, porque su testimonio es verdadero. Queridos hermanos, la Biblia dice, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Si yo doy testimonio y digo, no, mire, créanme lo que yo les estoy diciendo, pues hay que ponerlo en duda porque eso no es justo, no es real, no contribuye para un juicio. Yo puedo defenderme de las acusaciones o en un juicio puedo presentar algunos alegatos a mi favor, pero mi testimonio no puede ser tenido en cuenta como base para absolver o para inculpar a alguien. ¿Por qué? Porque yo no puedo presentar un testimonio fiel de mí mismo. Mi testimonio estaría sesgado, pero no es así en el carácter de Dios. Miren la diferencia tan extraordinaria. Porque Dios no necesita que testifiquemos de Él, porque más bien el testimonio que nosotros damos de Él no es fiel. ¿Cuál es el único testimonio fiel? El que Él da de sí mismo. Eso es extraordinario, eso se llama autorrevelación de nuestro Dios por la palabra. Y el testimonio de Él es fiel y verdadero. En varias oportunidades, en el libro de Apocalipsis, va a decir, mi testimonio es fiel
y verdadero. Y de hecho son dos aspectos del carácter de Dios que se mencionan en el libro. El fiel y verdadero dice esto. Miren lo interesante, queridos hermanos. Muchas personas ponen en duda la palabra de Dios, porque dicen, pero ¿quién va a tener seguridad si lo que la Biblia dice de Dios es real? Y muchos dudan, y muchos ponen en tela de juicio lo que Dios dice de sí mismo. Ahora, ¿cuál es una razón para nosotros no dudar de lo que la Biblia dice? Que el testimonio de Dios es fiel, y que Él, por ser soberano y absoluto, se revela a sí mismo con veracidad. Miremos otro texto en San Juan capítulo 3, versículos 31 y 34. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu en medida. Y en Apocalipsis 12, 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por eso nosotros creemos, queridos hermanos, que los que solo predican el Nuevo Testamento tienen una posición sectaria y están equivocados, porque ahí dice que se requiere el testimonio de Dios y el testimonio de Jesucristo. Los que creen solamente en escritos del Antiguo Testamento y rechazan el Nuevo Testamento, ellos no tienen el testimonio real y completo de Jesucristo, porque la revelación de Jesucristo es la unión perfecta entre los dos momentos históricos de la promesa y el cumplimiento del pacto eterno de redención. Jesucristo es un testigo subjetivo, es decir, Él presenta su testimonio de sí mismo y ese testimonio es verdadero. Ahora recordemos, queridos hermanos, que tanto en el versículo primero como en el versículo segundo, el término o el nombre que se usa para Jesucristo es la unión de dos nombres, Jesucristo o Jesús Cristo, o Cristo Jesús. Recordemos que en varias oportunidades la Biblia separa estos nombres, o en algunos textos solo habla de Jesús, o en otros solo de Cristo. Pero cuando une estos dos nombres, o estos dos títulos, lo que muestra es la perfecta obra de Jesucristo, mostrada a través de sus dos naturalezas. El cumplimiento perfecto de Jesucristo como verdadero Dios y como verdadero hombre. El término o el nombre Cristo hace alusión a su naturaleza divina, el ungido de Dios o el enviado de Dios, y el nombre Jesús es el nombre propio como ciudadano judío o como quien cumple física y humanamente las promesas del Antiguo Testamento. Pero cuando dice el testimonio de Jesucristo, ¿qué es lo que nos está diciendo? Jesucristo es verdadero Dios, Jesucristo es verdadero hombre, y el testimonio fiel no es solamente como Dios, ni es solamente como hombre. El testimonio fiel es la unión plena y perfecta de estos dos aspectos de la revelación en Jesucristo que Él encarna, es decir, como verdadero hombre y como verdadero Dios. Y recuerden que ese ha sido motivo también de discusión, especialmente por algunas sectas. Algunas sectas dicen que Jesucristo fue solamente Dios. Y cuando estuvo aquí en la tierra era como un espíritu que andaba, era como un fantasma. Él nunca tuvo cuerpo, dicen algunas sectas. Él realmente no fue real, era como una silueta, era como un fantasma, era simplemente una ilusión, dicen algunos. Hay otros que tienen la postura opuesta, y dicen Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, Él fue simple y llanamente un hombre, un gran profeta, fue un hombre creado, ¿sí? No trascendió, no fue espiritual, no es divino, simplemente fue un hombre, pero un hombre inteligente, fue un gran maestro, fue un gran filósofo y fue un hombre muy importante que partió la historia en dos. ¿Creemos esas posturas? Ni una ni otra, porque la Biblia nos dice que las dos son equivocadas. ¿Cuál es la revelación fiel y verdadera?
que Jesucristo es verdadero Dios, eterno Dios, de la misma sustancia y naturaleza del Padre, y que descendió a la tierra y se hizo hombre y habitó entre nosotros, pero como hombre fue perfecto y sin pecado. Que la promesa de la redención la recibimos en Jesucristo, pero el cumplimiento de esa redención se otorga o se oficializa en la humanidad de Jesucristo, es decir, en su condición de hombre que habitó entre nosotros. Por eso dice el testimonio de Jesucristo, es decir, de toda la revelación o del mensaje cristológico que entendemos a través de sus dos naturalezas. Queridos hermanos, avanzamos a la tercera parte del versículo. Ya tenemos dos testigos y dos testimonios, que en esencia es un mismo testigo y un mismo testimonio, ¿cierto? El primer testigo se llama la palabra de Dios, es decir, los escritos del Antiguo Testamento, y el segundo testigo se llama Jesucristo. En esencia es el mismo testigo, porque solo hay un Dios y un solo mensaje de redención, pero aquí nos está mostrando la veracidad de ese testimonio, es decir, está autenticado a través de dos o tres testigos. Y la tercera parte del versículo dice, y de todas las cosas que ha visto. ¿De quién está hablando esta tercera parte? Del escritor del libro, del Apocalipsis, que es el apóstol Juan. El apóstol Juan es el que va a escribir, pero es importante porque la visión que él va a escribir no es simplemente la visión que él ve allá en esta isla. Recuerdan que Juan fue el último discípulo que estaba vivo en este momento histórico, y Juan fue testigo ocular, no de la visión de Patmos solamente, sino fue testigo ocular de la obra y ministerio de Jesucristo. ¿Cuánto tiempo estuvo el apóstol Juan con Jesús? Probablemente durante todo su ministerio público, ¿sí? Algunos creen que el apóstol Juan fue discípulo antes de Juan Bautista, y luego pasó a ser discípulo de Jesús durante 3 años y medio de su ministerio público, y Juan fue el que vio de manera real todos los hechos de Jesús, todos los acontecimientos, incluso estuvo hasta el último momento de la vida de Jesús cuando murió en la cruz. Entonces, cuando Juan va a escribir, es llamado por Dios y capacitado por Dios para escribir. Él dice que va a escribir no solamente basado en la palabra de Dios, es decir, el Antiguo Testamento que conocía con toda amplitud y seguridad, sino que él también conoce el testimonio de Jesucristo porque fue regenerado por el Espíritu y capacitado y comisionado por él, sino que también va a hablar porque él fue testigo ocular de todos los hechos que él va a registrar en su libro. ¿No les parece importante eso, queridos hermanos? Recordemos que Lucas escribió sin ser testigo ocular. Lucas, el médico, escribió por investigación acuciosa que él hizo, y escribió sobre la base de una investigación profunda, ¿sí? Marcos no fue discípulo de Jesús, pero escribió sobre la base también de los testimonios que él recibió o recopiló. Pero el apóstol Juan va a escribir porque él fue testigo ocular, testigo presencial, caminó con Jesús, escuchó a Jesús, vio a Jesús, disfrutó un tiempo con Jesús, y ahora va a escribir porque él vio el testimonio de Jesucristo. Y eso le da un valor muy importante al escrito. Hay promesas escritas, hay cumplimiento histórico, pero hay testimonio ocular de los hechos. Todo eso va a validar lo que Juan va a escribir. Dice, y de todas las cosas que ha visto. Queridos hermanos, el apóstol Juan, dijimos en la primera predicación de Apocalipsis, fue un discípulo, además de amado, fue un discípulo fiel. Recuerden que dijimos que una traducción para el nombre Juan es fiel. ¿Fiel a quién? Fiel a Dios. Y fiel a quien lo llamó, y fiel al encargo que él recibió. Él con fidelidad, no solo en lo que él conoce y ha disfrutado, sino lo que ha visto y cree, va a escribir todas las cosas que Dios le está dando para escribir. La tercera parte del versículo habla de todas las cosas que ha visto. Y es importante porque Juan no va a omitir nada. Y esa es una razón por la cual el libro de Apocalipsis está lleno de tanto colorido.
porque el apóstol Juan no omitió nada de lo que él vio, sino que registró todo. Ahora, es importante para nosotros cuando un testigo es un testigo ocular. Es muy importante eso. Cuando hay una situación, por ejemplo, que se necesitan testigos, un accidente o cualquier otra realidad, pues se busca que el testigo sea un testigo que estuvo allí en el momento, no simplemente que le contaron. Si yo voy a testificar de algo, pero yo no fui el que vi, sino que me contaron, ¿qué clase de testimonio es ese? Digo, no, es que a mí me contaron y según me dijeron y según a mí me parece o yo según entendí, pues ya es un testimonio falso, muy sesgado, muy nocivo, no es fiel y verdadero. ¿Cómo sabemos que un testimonio es fiel? Porque el testigo es un testigo ocular, un testigo que no recibió por fuentes secundarias o terciarias la información, sino que de manera directa la recibió. Ahora, es importante la palabra ver en Apocalipsis. En Apocalipsis se va a usar muchísimo los sentidos externos para recrear el texto, pero uno de los sentidos externos que más va a servir para validar y autenticar el testimonio es el sentido de la vista. Ver. Es importante ver. Luego el próximo domingo vamos a escuchar de los que leen y los que oyen. Pero es importante ver. Cuando se habla de un testimonio, no dice yo oí. ¿Qué más peso tiene en un testimonio? ¿Oír o ver? Ver. Si vamos a buscar un testigo, nosotros le decimos, usted que vio, venga y sírvame como testigo. Usted que conoció, no le decimos usted que escuchó. Porque una cosa es escuchar, uno puede escuchar a la distancia, y otra cosa es ver. Y cuando uno ve, tiene todo el panorama completo de los hechos. No solo escucha, no solo ve e interpreta, sino que analiza lo que está aconteciendo. El apóstol Juan es testigo presencial, testigo ocular de todas las cosas, y por supuesto es un testigo fiel, que va a presentar un testimonio fiel de lo que él ha visto. Ahora, ¿cuál es el testimonio que va a presentar Juan? ¿De qué va a testiguar? ¿De la persecución de Domiciano? ¿De la persecución que están sufriendo los cristianos bajo Nerón? ¿Qué es lo que va a atestiguar Juan? De Jesucristo. El apóstol Juan va a atestiguar de Jesucristo. Y miren la unidad perfecta de estos tres momentos históricos. ¿De qué atestigua la palabra de Dios en el Antiguo Testamento? De Jesucristo, del plan de redención, del propósito de Dios de salvar a su pueblo. ¿De qué atestiguó Jesucristo cuando estuvo acá en la tierra? De que Él es el Redentor, de que Él es el enviado y que Él cumple perfectamente todas las demandas del pacto eterno de redención. ¿Y de qué deben atestiguar los siervos de Dios? De Jesucristo, el Cordero de Dios, que fue anunciado en el Antiguo Testamento, que fue cumplido en el Nuevo Testamento y que nosotros podemos creer y atestiguar de Él. ¿No les parece perfecta la unidad del texto? Ahora, mi pregunta es, muchos siervos hoy, o muchos que se hacen pasar por siervos de Dios, ¿atestiguan fielmente de Jesucristo? Muchos que proclaman el Evangelio, entre comillas, ¿atestiguan con fidelidad de Jesucristo, el enviado de Dios? La respuesta es no. Hay muchísimos que usan la palabra de Dios, que usan el testimonio de la palabra y el testimonio de Jesucristo, no para atestiguar de Jesucristo, sino para su propio bienestar. Muchos usan el Evangelio no para la gloria de Dios, sino para sus propios beneficios. Muchísimos usan el Evangelio para su propio bien, pero no para atestiguar de todas las cosas que han visto con relación a Jesucristo. Ahora, ¿ese testimonio es verdadero? No. Aquel que usa el Evangelio para tergiversar o para acomodar o para interpretar a su manera, no es un testigo fiel del Evangelio. Ahora yo les pregunto, ¿el testimonio que Juan va a dar de Jesucristo debe ser subjetivo o debe ser objetivo? Ya dijimos que el testimonio de la palabra es subjetivo, es decir, la palabra autorrevela a Dios. Ya dijimos que el testimonio de Jesucristo es subjetivo porque Jesucristo se revela a sí mismo. Ahora yo les pregunto, ¿el testimonio que el apóstol Juan
o el siervo Juan, como dice en el versículo primero, va a dar de lo que ha visto, ¿debe ser subjetivo o debe ser objetivo? ¿Objetivo o subjetivo? Debe ser objetivo. Porque si bien es cierto, él ha recibido el testimonio, ha sido regenerado por gracia, no lo ha recibido por sí mismo. Cualquiera pudiera decir, no, el testimonio de Juan es subjetivo porque él lo está experimentando, él lo está viviendo, él lo está creyendo y está caminando en ese testimonio. Por supuesto que sí, pero no está disfrutando y entendiendo el testimonio porque por sí mismo lo haya podido entender. ¿Él por qué lo está pudiendo disfrutar? Porque Dios se le reveló soberana y poderosa y objetivamente, de tal manera que él ahora lo cree. Ahora, ¿ustedes creen el Evangelio? ¿Lo creen subjetivamente, es decir, porque ustedes pudieron creerlo? ¿O lo creen porque Dios objetivamente se reveló a ustedes? ¿Sí estamos entendiendo el juego de términos? El testimonio de la palabra es subjetivo. El testimonio de Jesucristo es subjetivo, pero el testimonio que ustedes y yo damos de Jesucristo es objetivo. Es decir, se basa en los documentos, se basa en la revelación de Dios y se basa en la obra que Jesucristo hizo y no en nada que nosotros podamos hacer o promover por nosotros mismos. ¿Qué hace que el testimonio que nosotros damos de Dios sea fiel y verdadero? Que sea objetivo, es decir, que se ajuste a la palabra de Dios. Si es mi testimonio sobre Cristo, no tiene ningún valor. Y recordemos que en muchísimos lugares se evangeliza dando el testimonio. Es que yo voy a darles mi testimonio para ver si mi testimonio los convierte. Y ustedes y yo sabemos que no tiene ningún valor el testimonio. Así sea un testimonio dramático o espectacular, no tiene ningún valor para transformar, porque es mi testimonio, pero no el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo es fiel y verdadero porque es objetivo, es decir, es lo que Dios nos ha revelado por Jesucristo, el Cordero de Dios. Ahora, otro aspecto que yo quiero mencionar, ya para ir terminando, es: nosotros tenemos una premisa que muchas veces ha sido mal utilizada y que se usa mucho en medios arminianos, y es: yo tengo que ser testimonio de Jesucristo. Y esa es una premisa que muchos hemos usado y la hemos usado a veces para manipular, ¿cierto? Es que usted no es testimonio de Jesucristo, es que usted no está portándose bien. Básicamente, en términos más castos, es eso, ¿cierto? Es que usted no se está portando bien. Y como usted no se está portando bien, usted no es un fiel testimonio de Jesucristo. Yo les pregunto, ¿la Biblia habla en ese sentido de dar testimonio de Jesucristo? ¿Habla de portarme bien para que otros vean a Cristo en mí? ¿O cuál es el testimonio que la Biblia habla de mí? Que yo entienda la palabra, la proclame, que vea las obras que la palabra hace en mí, porque el testimonio fiel y verdadero es el que la palabra obra y el Espíritu obra y aplica en el corazón del creyente, pero no mi testimonio. Yo puedo tener un aparente testimonio muy bueno. ¿Se acuerdan cuál era el testimonio de los fariseos? Era perfecto. Cualquiera de nosotros quisiéramos tener la iglesia llena de fariseos, es decir, con esos testimonios. Sí, eran impecables en todo, en su vestuario, en su puesta en escena, rigurosos en el cumplimiento exacto de todos los mandamientos, hacían el devocional con rigurosidad, tenían fiel registro de todas sus acciones piadosas, eran excelentes, daban diezmo de todo lo que ganaban, fieles en todos sus deberes. Pero ¿qué dice Jesús de ellos? Hipócritas. ¿Pero eran buenos en dar testimonio? Externamente el testimonio de ellos era excelente. Si nosotros los fuéramos a recibir como miembros o para ser líderes de la iglesia, pasarían la prueba rapidísimo, porque tenían todos los indicadores de un excelente creyente, un excelente líder. ¿Quién los pone en evidencia? Jesucristo. Fariseos. ¿Por qué? Porque no es mi testimonio de Dios,
No es mi obrar de Dios, sino el obrar de Dios en mi corazón, haciendo la diferencia. Cuando dice la Biblia que Juan da testimonio, no dice que él da testimonio de sí mismo, del entendimiento que él ha tenido, sino que él da testimonio de lo que Dios ha hecho en su corazón y de lo que el Espíritu Santo ha obrado. 3 testigos y 3 testimonios. Los 3 testigos concuerdan y los 3 testimonios concuerdan, por lo que la palabra es fiel y verdadera. Y yo quiero terminar leyendo unos versículos. Apocalipsis 13:7. Antes leamos Apocalipsis 19:9. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y él me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y en Apocalipsis 21:5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y en Apocalipsis 22:6-9 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. ¿Cuáles son los 3 testigos? La palabra de Dios, Jesucristo y Juan, llamado y regenerado por Dios para dar testimonio fiel y verdadero. ¿Sí? Tenemos 3 momentos históricos de ese testimonio. El Antiguo Testamento, que revela la palabra perfecta de Dios, Jesucristo que la cumple, y quienes la disfrutan, que son sus siervos o sus seguidores. Miren el orden de la revelación. Dios se revela en el Antiguo Testamento, Jesucristo cumple esta revelación, pero graba esa revelación en sus siervos para que la sigan proclamando. Hay un orden extraordinario de revelación, pero todos en una armonía perfecta para dar el testimonio fiel de Jesucristo, el Hijo de Dios, del Cordero de Dios. Apocalipsis 13:7 y 10 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aunque en el momento histórico en que se escribe este libro, la palabra testificar no estaba asociada con martirio, a lo largo de la historia del pueblo cristiano, la palabra testimonio de Jesucristo se asocia o tiene una connotación con martirio como una consecuencia natural. Es decir, si ustedes y yo somos fieles en dar el testimonio de Jesucristo, ¿qué es lo que nos espera? El martirio. No porque testificar signifique martirio, sino porque cuando se da el testimonio de Jesucristo, pues nos hacemos odiosos a los enemigos del Evangelio y lo más probable es que tengamos que morir como mártires. El libro de Apocalipsis va a registrar eso. Por eso dice, seamos fieles y firmes y tengamos paciencia y fe, porque probablemente tenemos que ser muertos, como otros que nos han antecedido, mártires por el Evangelio. En Lucas capítulo 24, 44 dice, y se les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Queridos hermanos, ¿son ustedes fieles testigos de Jesucristo? Si lo son por la gracia de Dios, probablemente tenemos que estar preparados para recibir persecución. Si ustedes son fieles testigos de Cristo porque han recibido el mensaje del Evangelio, lo más probable es que tengamos que ser martirizados y perseguidos y ser despreciados por muchos. ¿Por qué? Porque aquellos que guardan el testimonio de la palabra y el testimonio de Jesucristo padecerán persecución. Por eso la pregunta de hoy es, ¿fiel testigo y testimonio? Porque yo puedo ser testigo, pero no un testigo fiel. Hay muchos testigos falsos.
muchos testimonios falsos. Si usted y yo somos testigos fieles y nuestro testimonio es fiel, lo más probable es que padezcamos martirio por causa del Evangelio. Usted debe terminar hoy pensando en su corazón y en su mente si usted es un fiel testigo de Jesucristo. Y si lo es por la gracia de Dios, no por ninguna iniciativa propia, porque nuestra razón de ser testigos y de dar un testimonio de Cristo es subjetiva, es decir, obrada externamente por Jesucristo en nuestro corazón y por su Espíritu Santo, y no por ningún medio natural. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, gracias por dejarnos tu palabra y gracias por enviar a Jesucristo, el Hijo de Dios. Gracias porque tu palabra es fiel testigo y fiel testimonio de tu perfecto y soberano plan de redención. Gracias porque tu perfecta palabra nos muestra a Cristo, el Cordero de Dios. Pero gracias porque no solo nos dejaste el testimonio de la palabra, sino que enviaste a Jesucristo, el justo por los injustos, Dios hecho hombre, Dios con nosotros, para habitar entre nosotros, como testigo real y elocuente, que nos da un testimonio veraz, con su propio cuerpo, con su propia sangre, de que tú eres real y que tus palabras son verdad. Y gracias porque no solamente nos dejaste el testimonio de la palabra, el testimonio de los hechos de Cristo, sino que también has capacitado hombres a lo largo de la historia para que sean testigos fieles y verdaderos de lo que tú nos has dado. Gracias porque hoy en la iglesia y en tu iglesia en todos los lugares del mundo has levantado siervos, hombres, ancianos, presbíteros, pastores, evangelistas, maestros, para que sean fieles testigos y den un testimonio perfecto, elocuente de lo que tú eres y de lo que tú haces. Gracias por llamarnos a ser testigos y a presentar el testimonio del Evangelio. Gracias porque aunque nuestro testimonio es malo, el testimonio que tú obras por tu Espíritu Santo en nuestros corazones es perfecto y poderoso para transformar vidas y para llevar hombres de las tinieblas a la luz. Enséñanos a honrar tu palabra, enséñanos a entender que todos los aspectos de tu palabra son un testimonio elocuente, no solo de tu realidad, de tu existencia, sino de lo que tú haces y del plan de redención. Gracias por revelarnos tu palabra y gracias por mostrarnos que tú has hecho un pacto y que en ese pacto tú eres el Salvador, el Redentor, el que has muerto para perdonar nuestros pecados. Te damos gracias y rogamos que nos permitas vivir en el testimonio del Evangelio. En Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.